Y vamos, amado hermano, ¿verdad? A abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth. Hoy vamos a hablar de este personaje de Ruth, ¿verdad? Que habla de muchas características, muchas virtudes que al cierre de año es importante recordar, ¿verdad? Tener presente y sobre todo, amado hermano, tener el espíritu y la fortaleza para poderla aplicar en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Ruth, después de Jueces: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efratos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los dos, Malión y Kilión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salieron pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Fíjate que es un libro pequeño, 4 capítulos. Te recomiendo repases este fin de año y que podamos nosotros reflexionar, ¿verdad?, de cada personaje que describe este libro, que es muy contundente y resume, ¿verdad?, sintetiza perfectamente, ¿verdad?, las características con las que unas personas se mueven, ¿verdad?, en este caminar, y otras de otra forma totalmente diferente. Déjame decirte que este libro de Ruth se llevó a cabo durante, lo acabamos de ver, durante los jueces de Judá, ¿verdad? En ese momento en Judá pasaba hambre, ¿verdad? Pasaba una situación difícil. Por eso es que este hombre Elimelech, que significa su nombre, mi Dios es rey, era un hombre de Judá, el cual con su esposa Noemí, que significa risa, alegría, ¿verdad?, decidieron salir con sus dos hijos de esa tierra y emprender una aventura a otro país. Fíjate que estamos viendo tiempos. Estaba yo escuchando ahora el 24, hablando con mi cuñado y sabiendo de gente de allá en España, que hay mucha gente que está migrando, ¿verdad? Aquellos países en Europa en general, en España, están dando nacionalidades a muchos sudamericanos, a diferentes personas, y la gente está llegando, y para llegar a ese lugar, pues mucha gente hipoteca sus propiedades, vende sus propiedades, hace los arreglos que tengan que hacer para migrar, ¿verdad? Lo mismo está pasando ahora ya restrictivamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Durante muchas décadas se ha visto que pasan a los Estados Unidos dejando su lugar de origen. Déjame decirte, amado hermano, que esa situación ha de ser una situación difícil, porque la gente va buscando, ¿verdad?, un lugar donde aparentemente se vive mejor, pero sin tomar en cuenta el ambiente espiritual que se vive en esos lugares. Y déjame decirte que este fue el caso de esta familia de Elimelech y Noemí, ¿verdad? Ellos salieron porque vieron una oportunidad
mejor que la que tenían en ese momento en Judá, ¿verdad? En Israel, y vieron que allí en Moab podía ser más atractivo. Y migraron con el primer error, ¿verdad? Y a tu hermano, debes de considerar el ambiente espiritual que se vive en esos lugares. Y hoy también lo estamos viendo, amado hermano, en las iglesias, ¿verdad? Es muy desafortunado el poder ver que estamos viviendo una época de apostasía de la iglesia, donde muchos cristianos y muchos pastores han equivocado su fe, ¿verdad? Basándose en ritos, costumbres, ¿verdad? En vez de la verdad. Y se ha dejado de un lado la palabra de Dios, la palabra de verdad, la que es la base que sustenta nuestra fe cristiana, ¿verdad? En la Biblia se dice claramente, ¿verdad?, cómo debemos conducirnos como cristianos. Y hoy vemos que mucha gente migra de una iglesia a otra sin considerar, ¿va? Muchas veces a lo mejor es que esta iglesia me queda más cercana, esta iglesia cuenta con otra infraestructura, ¿verdad? Hoy estamos viendo épocas de infraestructura, ¿sí lo han visto? Hacen ofertas de desarrollos de condominios, ya ponen muchos commodities, hablando de infraestructura, los colegios hablan de infraestructura, no tanto de educación, y las iglesias también están cayendo en infraestructuras, ¿verdad? Se tiene de todo, pero se carece de verdad. ¿Ven? Y no se considera el ambiente espiritual en el cual se está uno introduciendo. ¿Ven? En el caso de esta migración que tuvo la familia de Elimelech y Noemí, ¿verdad? Fueron a Moab. Déjame decirte que Moab, ¿verdad?, es lo que actualmente hoy se conoce como Jordania. Está a unos kilómetros muy cercano de Israel, y que Moab se edificó, ¿verdad?, a partir de la hija de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Verdad? De las dos hijas que salen huyendo de Sodoma y Gomorra, que emborrachan a su padre y se meten con él. Bueno, los moabitas son precisamente esa herencia del padre de Lot con una de sus hijas, y son moabitas, ¿verdad? Ahí se fueron a meter. Por eso digo que no se considera que el entorno espiritual, ¿verdad? Muchas veces decimos, pues llegué aquí, todo es igual, se enseña lo mismo, es lo mismo, y hay un gran problema, ¿verdad?, de índole espiritual. A final de cuentas, dice la historia que se fueron con dos hijos. Fíjate que sus hijos, desafortunadamente, su nombre, Malión y Kelión, uno significaba Malión enfermizo y Kelión significaba débil. Eran dos de sus hijos, ¿verdad?, que fueron con este matrimonio, y allá buscaron mujeres moabitas, ¿verdad? Imagínate, pues, ¿qué es lo que iba a haber allá? Moabitas, ¿verdad? Y una de estas mujeres se llamó Orfa, que significa terca, testaruda. Así que apúntale, amado, porque hay características ahí que debemos reconocer, ¿verdad?, y podemos visualizar. Y la otra de ellas que se llamó Ruth, que significa leal, fiel. Amén. Qué importante empezar a descubrir a través de los nombres, ¿verdad?, la trascendencia que tiene, amado hermano, esta enseñanza de este pequeño libro, pero muy rico, de parte de Dios, llamado Ruth. Dice la historia, ¿verdad?, que estos hombres tomaron para sí estas mujeres cuando de repente llegó la primer desgracia. Muere desafortunadamente Elimelech, ¿verdad? Y detrás de él mueren sus dos hijos, ¿verdad? El enfermizo y el débil mueren en esa tierra. Yo recuerdo que cuando José, ¿se acuerdan de José?
se introdujo a Egipto, ¿verdad? Él hizo prometer y lo escribieron de que cuando él muriera, sabiendo que iban a ser esclavos en Egipto, sus huesos, ¿verdad? Los tomaran de ahí, de Egipto, y se los llevaran nuevamente a Israel, ¿verdad? Y ya me imagino 40 años ahí cargando con los restos de José, ¿verdad? Hasta que llegaron a Canaán. Pero qué importante, fíjate qué importancia le da la palabra de Dios a que no quedes en un lugar que no corresponde, ¿verdad? Que no te vayas a morir en un lugar equivocado, ¿verdad? Una trascendencia debe tenerse. Mucha gente, pues ya muerto, ¿ya qué? Bueno, hay trascendencias, ¿verdad? Que se dejan en los lugares que no te correspondían. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo iba añadiendo a las congregaciones, a las iglesias, a los que deberían de ser salvos, ¿verdad? Y es importante, amado hermano, saber cuál es, ¿verdad? Nuestro origen, nuestro lugar, donde Dios quiere que nos desarrollemos y donde Dios espera, ¿verdad? Cosas importantes. Bueno, pues no fue el caso de Elimelech, que se murió en tierra extranjera con los moabitas, junto con sus 2 hijos varones, dejando a estas 3 mujeres desamparadas. Imagínate 3 mujeres, ¿verdad? En una tierra extranjera, donde era otra cultura, otras costumbres, otra idiosincrasia, pero sobre todo otro ambiente espiritual, ¿verdad? Y se queda ahí Noemí con Ruth y Orfa. Dice la historia que una vez que se encontraron ahí, llegó a los oídos de Noemí que otra vez había bendición. ¿En dónde? En Israel. Y deciden, después de 10 años, un retorno, ¿verdad? Qué desafortunado es la gente cuando después de muchos años que se va de otro lugar y dice, híjole, yo necesito regresarme, ¿verdad? Pero yo vendí todo, me quedé, y aquí ya me tengo que regresar, ¿verdad? Donde es mi origen. Mucha gente en las iglesias, fíjate que mucha gente, hay un fenómeno que mucha gente deja de congregarse cuando se va de su iglesia de cuna, ¿verdad? De la iglesia donde Dios los pone, y ya no saben qué hacer. Se van por un tiempo a otras iglesias, al tiempo se dan cuenta que no es el ambiente espiritual, ¿verdad? Pasan muchos años, tal vez, para algunas otras personas meses, y la gente no se siente, ¿verdad?, desarrollada espiritualmente, y terminan por abandonar, ¿verdad? Y me he encontrado cantidad de personas que algún tiempo fueron congregantes. Yo no voy a decir cristianos, simplemente fueron congregantes, ¿verdad? Ya no pichan, ni cachan, ni nada de nada, pero fueron en su tiempo congregantes. El caso de Noemí, decide regresar, ella empieza a gestar amargura. Imagínense una mujer sola en una tierra extranjera, regresa y no regresa, ¿verdad?, victoriosa. ¿Cómo regresó Noemí? Dice que ya quería cambiarse el nombre de risa, de alegría, a ponerse Mara, que quería decir amargura, ¿verdad? Decir, híjole, es que no me ha ido bien en la vida. Escucha esto, no me ha ido bien en la vida. Mis decisiones no me han sido benéficas, ¿verdad? He cometido errores, he equivocado el camino, he equivocado la ruta, y regreso en una condición de humillación, ¿verdad? Llega humillada, imagínate, va llegando otra vez a su lugar de origen, y mucha gente del pueblo salía a las calles a ver a Noemí, ¿verdad? Miren, ya llegó Noemí, la esposa de este hombre Elimelech, ¿verdad? Y ya no viene con sus 2 hijos, vienen con 2 mujeres moabitas extranjeras. ¿Qué pasó? ¿Qué desgracia de esta persona? ¿Qué pena de esta persona? Pero al momento, amado hermano, de llegar, le dice Ruth, le dice Noemí a Ruth, ya está Orfa, regrésense porque pues yo ya estoy vieja, ¿verdad?
Qué importante es saber que nuestras decisiones tienen consecuencia y muy lamentable darnos cuenta que ya a una edad avanzada tuvimos muchos desaciertos que están impactando nuestro presente. Fue el caso, imagínate cómo vivía Noemí. Se me fue el tren, se me fue el tiempo, me fui a una tierra extranjera, vengo derrotada, vengo sin marido, vengo desprotegida, descobijada, y ustedes no tienen por qué pagar mi amargura, ¿verdad? No tienen por qué seguir este camino que yo misma me provoqué. Y puedes observar que Orfa, ¿qué quiere decir qué? Necia y terca, ¿verdad? Dijo, tiene razón. Yo mejor, bye bye, y yo me regreso. Fíjate qué ingratitud. ¿A dónde se regresaba? A Moab. ¿Pero cuál era su pueblo? Moab. Fíjate qué importante todo el contexto espiritual. ¿A dónde llegaban ellos a su país de origen de Noemí? A Judá. Imagínate qué privilegio. ¿Y a dónde quería regresar esta terca? A Moab, una tierra de impíos, desde sus orígenes espirituales. Amén. Incestuosos. Entonces, pero ella quería regresar y se fue. Y muchas personas, amados hermanos, es muy lamentable que se arrastran con sus hijos, con sus esposos, con sus parientes, ¿verdad? A su origen, ¿verdad? No se desarraigan de ese lugar donde Dios nos ha rescatado. Déjame decirte, amado hermano, que para regresar otra vez a Judá, para regresar a esa tierra santa, a esa tierra espiritual, se tiene que regresar humillado. Déjame decirte que nadie que quiera permanecer verdaderamente en ese lugar donde habita Dios, ese lugar donde está su espíritu, donde pertenecen las promesas, donde están los profetas, donde está la ley, donde está la verdad, se necesita llegar humillado y quebrantado. ¿Va? Cuando llegas como invitado, cool, así diciendo, mi vida ha sido buena, cool, he tenido desaciertos y aciertos, estoy de visita. No hay un arraigo, no puedes producir algo que se llama arraigo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad?, acepta el corazón contrito y humillado, ¿verdad? Pero da gracia, ¿verdad? Pero resiste a qué tipo de corazón? A un corazón terco, ¿verdad? Que a las primeras de cambio, pues no aceptan, ¿verdad? Las verdades de esa cultura, ¿verdad? Qué importante. Fíjate, tan bonito fue el cobijo que recibió Noemí, después que lo vamos a ver, porque lo tenían escrito en Deuteronomio, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 25, verás cómo Noemí fue acogida, porque así lo decía la ley, ¿verdad? A pesar que venía derrotada, venía a Tierra Santa, venía a un lugar donde regía la voluntad de Dios y no las costumbres paganas. Qué importante. Yo espero, amado hermano, que estés espiritualmente despierto. Aunque estés cansado, espiritualmente puedas estar despierto este cierre de año y puedas entender que Dios nos quitó, ¿verdad? Nos desarraigó de un lugar de paganerías, ¿verdad? Un lugar donde estábamos sentenciados, donde fuimos humillados, donde no valíamos absolutamente nada y nos hizo trasladar a una tierra donde Dios nos dio un alto valor. Noemí llegaba con su gente. Fíjate qué importante. Y llegaba a ser acogida porque, ¿verdad? La reconocían. De entrada, ¿qué hace la gente? La reconoce. Mira, es Noemí, ¿verdad? La reconocen, ya entra con Ruth. Y ahí Noemí, ¿verdad? Tenía las tierras que había dejado su esposo, ¿verdad? Tal vez empeñadas, seguramente empeñadas, como dice la escritura, porque tenía que haber sacado dinero para irse a Moab. Y regresa, pero como fue una mujer viuda,
la ley le decía, ¿verdad?, que su pariente más cercano, ¿verdad? Qué importante sería que en México pasara eso, ¿ah? No habría tantas mujeres, ¿verdad?, deshonradas, ni tantos hijos abandonados, ¿ah? Porque en Tierra Santa, ¿verdad?, donde rige la ley de Dios, ahí acogían a esta viuda y le decían, te va a mantener el pariente más cercano, va a heredar esas tierras y va a pagar las deudas, ¿verdad? Qué importante. Pero como Noemí ya era una mujer vieja, fíjate qué importante, la persona que le seguía era una mujer, ¿verdad?, que a diferencia de Orfa, que fue necia y terca, que no quiso, dile a tu hermano, no quiso continuar. ¿Qué no quiso? ¿A dónde? El viaje a Tierra Santa. ¿Ah? Dijo, hasta aquí llegué yo. ¿Ah? Dile a tu hermano, no es tan importante cómo comienzas tu vida cristiana, sino cómo la estás terminando. ¿Ven? Entonces pasan los años, digo, yo me siento más fuerte en fe, estoy con mayores convicciones, estoy más arraigado a la verdad de Dios, o me está jalando mucho esas tierras extranjeras, esa cultura extranjera, esos hábitos, esa situación del entorno, y me van a terminar por desarraigar. Y vuelvo a la terquedad. ¿Ah? Como dice la palabra de Dios, los cerdos vuelven ¿a qué? A su lodo, ¿verdad? Por ahí hay cerdos que ya se fueron de la iglesia hace tiempo y más reciente siguen escribiendo. Dices, oye, ya atáscate con tu lodo. Es como si le sigan escribiendo a Orfa, ¿verdad? Digo, en este caso a Ruth, porque Orfa se fue con ellos, pero Ruth no. Dile a tu hermano, Ruth no, porque ella es compañera fiel. ¿Ah? Qué importante cómo Dios ve la actitud de la gente. ¿Ah? Dios ve el corazón de la gente. Fíjate que en Tierra Santa, como buenos amadores de Dios, amado hermano, y así debe ser el cristiano, nosotros no nos movemos solamente con la mente, el cristiano se debe mover por el corazón. Y cómo se apiadó ese pueblo de esta viuda y de su nuera que venía leal con ella. Y hay un capítulo hermosísimo, ¿verdad? Cuando también Noemí le insiste a Ruth que se regrese, que no quiere que esté con ella. Y ahí en el capítulo 1, versículo, vamos a leer lo que hermoso, ¿verdad? Versículo 16. Respondió Ruth, fíjate qué respuesta, a diferencia de Orfa que dijo, ahí te ves. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué hermosa promesa, amado hermano. Yo le doy un aplauso a Dios porque este tiene un sentido espiritual fuertísimo. Aquí los orfos y las orfas, ¿verdad? Porque la mamá y el papá se enojó, se van. Qué importante es esto, ¿ah? Y por nada se desarraigan porque no hay en ellos lealtad, hay terquedad. ¿Ah? Y puedes entender que en la vida, amado hermano, Dios castiga al terco. ¿Ah? Dios es especialista en derrumbar el corazón endurecido. ¿Ah? Cuando hay muchos pretextos, muchas autojustificaciones para poder decir, no continúo en la iglesia, no continúo en ese lugar donde está la presencia de Dios. Sin embargo, vemos el corazón de Ruth. ¿Sí vemos las características de los corazones de estos personajes? ¿Y cómo es el corazón de Ruth? Leal, ¿verdad? Leal. Una señora vieja, pero fue leal. Dice, yo me casé con tu hijo, tú eres mi suegra y de ninguna manera a tu edad sola te voy a dejar.
Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. A donde quiera que fueras tú, yo estaré ahí. Qué hermosa lealtad. Qué importante es generar lealtad. Dile a tu hermano, en esta época no hay lealtad entre los hermanos. Díselo. A las primeras de cambio te dejo de hablar. A las primeras de cambio yo mejor me voy, pongo 2 sillas de distancia y al ratito hasta una iglesia más. Allá atrás, ¿cómo dicen? Amén. Tenemos que aprender de Ruth, ¿verdad? Y cómo Dios bendice corazones que reaccionan así. Ya no se habla más de Orfa, más que el hecho que regresó a Moab. ¿Ah? Dile a tu hermano, ya no hables más de los que se regresaron. Dile a tu hermano, ya no hables más de los que se regresaron. Ya no tengas memoria de los que se regresaron. Su Dios no es tu Dios y su iglesia no es tu iglesia. Wow. Pero el corazón de Ruth fue un corazón noble. Fue un corazón que mostró lealtad. Fue un corazón que aceptó el reto. Fue un corazón que dijo, a pesar de las vicisitudes que estoy atravesando, yo no doy un paso atrás. ¿Ah? Y en esta época en que estamos viviendo, cómo necesitamos, ¿verdad?, mostrar fe como lo mostró Ruth. Porque Ruth mostró un corazón de fe, porque su palabra, ¿verdad?, que es fidelidad, significa lealtad, confiabilidad, constancia en el amor y las promesas. Qué importante es en estos tiempos tan complicados, ¿verdad? Quisiera decirles que el 2026 ya se alivianó, ya está tranquilo. Y como les he dicho, desde el 2024-23, cada año va a estar incrementando más toda esta situación de adversidad. El 26 viene con un empujón todavía más. Y cómo como cristianos necesitamos formar ese corazón que expresa el libro de Ruth en Ruth misma. Y poder ver cómo debemos de ser leales, cómo debemos de ser fieles en el amor, cómo tenemos, amados hermanos, que avanzar a pesar de las circunstancias que se veían adversas. No se les veía un futuro promisorio, ¿verdad? 2 mujeres solas, regresando, endeudadas. Pero fíjate cómo la fe y el corazón que muestra la gente hace que el amor de Dios derrame sus bendiciones sobre esas personas. Porque el Hijo de Dios se mueve por fe y no por vista. ¿Ah? Y como hemos visto, amado hermano, y lo digo de veras de una forma respetuosa, en este año tuvimos oportunidades. Dile, demostrar un poquito de lealtad. Dile. Fueron poca la gente que estuvo aquí ayudando en la iglesia, recientemente pintando. Muchos nos dejaron solos. Muchos estuvieron un momento y no mostraron fidelidad, lealtad, amor, compromiso. Déjame decirte que la cultura moabita, ¿verdad?, es la cultura del recibir y no del dar, amado. Es la cultura de que me tratas bien a mí y después pensaré si yo lo haré. Es la cultura del sírveme tú a mí porque yo no estoy dispuesto tanto a servirte yo a ti. Es la cultura del menor esfuerzo, es la que premia en todo Moab, hoy espiritualmente el mundo. Es la cultura del incesto, de las fornicaciones, de las deslealtades, de los asesinatos, de los robos, de los hurtos, de la corrupción. Eso es esa cultura moabita o de sus orígenes. Pero la cultura que estamos viendo en el pueblo de Dios es una cultura de compasión, de amor, de compromiso. No puede haber amor si no hay compromiso, amado hermano.
por cuanto te amo, me comprometo. Dios. ¿Ah? La gente es que quiero que Dios me ame, pero yo no me comprometo con Dios. Y a las primeras de cambio, ¿verdad? Y una hermana ahí lleva ya un mes enferma. Yo espero que se recupere, porque no sabemos nada de ella. Yo no sé si esa enfermedad es un pretexto, ¿verdad? Porque así entra esa cultura moabita en la gente. Cuando ya no quieren seguir, dile a tu hermano, cuando ya no quieren seguir, cualquier situación es un buen pretexto. ¿Amén? Amén. ¿Quién dice amén? Pero el corazón de Ruth, amado hermano, fue un corazón de compromiso. Y dijo, yo no veo nada claro, vengo llegando a un lugar que no conozco, pero tu Dios es mi Dios. Y si tú confías en ese Dios, yo confío en él. Inmediatamente, ¿verdad? Llega Noemí y Ruth le dice, pues estás joven, vete a ver qué buscas, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio dice que cuando trabajaban la tierra no recogieran los desperdicios para que la gente que no tuviera recursos pudiera vivir de esos desperdicios. Fíjate qué bondad. Como si aquí lo que sobre de impuestos ahí, agárrenlo. Ah. Ella dice, no sobra nada, pues no, puras promesas, ¿verdad? Pero esa cultura es una cultura de verdad donde Dios estaba, la bendición de Dios, la verdad de Dios estaba en cada de sus leyes y de sus normas. Y entonces esta mujer fue a ese campo y dejaban, ¿verdad? Lo que sobraba, lo que no recogía. Y esta mujer empezó, ¿verdad?, a comer y a bendecir a su suegra Noemí. No les faltó comida, no les faltó techo y no les faltó amor y aceptación de su pueblo. Qué importante es ser acogido, ¿verdad? Aquí es gente nueva y se alejan, pues dice, oye, ¿quién sabe qué trae el leproso ese? ¿Cómo estás? Yo soy fulanito de tal, trabajo en tal lado, estoy para servirte lo que se ofrezca. Amén. Y está pasando un año más. Y cada quien decide si tener el corazón de Orfa o tener el corazón, formar un corazón como el de Ruth. Entonces la mujer fue bendecida y resulta ser que una vez estando Noemí con su nuera Ruth, le dice, ¿y ese campo donde tú trabajas, dónde es? Es de un hombre que es muy rico. Se llama Boz. Y ha sido muy bueno conmigo. Qué hermoso, amado hermano. Boz es una cristofanía. El nombre de Boz es, fíjate qué hermoso, mi fortaleza, mi redentor, mi rescatista. Como todos nosotros que vivimos una situación, ¿verdad?, de humillación. Porque déjame decirte que si la gente que viene a la iglesia no se ha humillado, no ha venido quebrado de Moab, no ha venido de verdad derrotado, entonces no tiene un aprecio por ese gran redentor. No tiene presente de qué lugar los ha sacado ese gran redentor. Por eso es que son efímeros. Por eso es que la raíz no fructifica en sus entrañas. ¿Por qué? Porque no hubo un quebrantamiento y sin quebrantamiento no puede haber una remisión. Debe venir quebrada la gente, debe venir, ¿sabes qué? Me fue muy mal, me estaba muriendo de hambre, estaba muriendo en vida. No hay vía para dónde hacerme. Porque si no, amado hermano, vete a Moab, que te terminen de aniquilar, para que vengas y aprecies el corazón que mostró vos como un rescatista redentor sobre una mujer
que no tenía ni siquiera un futuro, ni lo pensaba. Pero este Boaz, ¿verdad?, acogió a esta mujer, y cuando empezó a indagar, dijo, y esta muchacha extranjera, ¿verdad?, que está viniendo, ella es nuera de Noemí. Y entonces le dan un linaje. Fíjate qué importante. Apaguen los celulares, por favor. Nuevamente la norma en la iglesia: no celulares, no celulares, celulares apagados. Tengamos respeto por la palabra de Dios. No le dieron, amado hermano, a esta mujer, ¿verdad? Le investigaron y dijeron, ¿sabes qué? Le dieron un parentesco. ¿Sabes que nosotros éramos extranjeros? Dile, tú y yo éramos ajenos a Dios. No éramos israelitas. No éramos nada. Éramos unos religiosos paganos, idólatras. Nuestra sentencia era el infierno. Con todo la Guadalupe y el Tadeo y todos juntos. Y Quetzalcóatl y todos los demás. Pero Cristo, en la figura de Boaz, nos dio linaje. Nos ligó por amor y compasión. Y nos hizo, ¿verdad?, extranjeros, nos hizo aceptos. Parte de su familia. Que no se nos olvide, amado hermano. Dile que no se te olvide que ese Redentor te dio linaje. Porque después de años se nos sube, ¿verdad?, los humos espirituales, y entonces decimos, yo ya no necesito más redención. Ruth mostró un corazón, de veras, amados, que es el corazón que todo hijo de Dios debe ser formado. Compasivo, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a ver por el prójimo, un corazón leal, un corazón fiel, un corazón de servicio, un corazón, amado hermano, que no ve por sí mismo antes de ver por el otro, porque ese es el amor de Cristo. Porque si ese corazón no es formado en nosotros, amado hermano, es cuestión de tiempo. Ya es que el tiempo pasa rápido. Dile, es cuestión de tiempo. Cuando Orfa crezca en ti y tú te vayas. Podemos observar, amado hermano, que Boaz, una vez que indagó y vio que no era de Noemí, le dio linaje. Y empezó a indagar según la palabra de Dios y dijo, ¿quién es el pariente más cercano? Esta muchacha está joven. Necesita una protección. Qué hermoso. Mira a tu hermano, ya ves, cuando vienen niñas jóvenes, no necesitan que te las ligues, necesitan protección, necesitan cuidado, necesitan paternidad. Eso no se da en lugares que el ambiente espiritual no es el de Dios. Ahí está lleno de infraestructura, luz y sonido. Y clases de todo tipo. Pero donde se mueve el Espíritu de Dios, ahí está la libertad de Cristo. Y se debe mover, amado hermano, en misericordia. Y Boaz indagó, dile, Boaz indagó. Y descubrió que por ahí había un pariente más cercano. Y cuando se acercaron a ese pariente más cercano y más joven, oye, esta niña llamada Ruth es nuera de Noemí. Te corresponde a ti hacer la remisión de esta mujer, según Deuteronomio. Y entonces dije, ay, está padrísimo. Eran los terrenos
de Elimelech? Sí. Ah, pues ya con esto voy a ser más rico. Tienes que pagar antes la deuda y hacerte cargo de ella. ¿Cómo? Hacerte cargo de ella. Dijo, no quiero. Así es, no le entro. ¡Ja! Me sonrío porque aquí hay muchos, ¿verdad? Moabitas que se nos cuelan y aquí pasaban una y otra muchacha y no le entraron nunca. Ahí ves el corazón moabita, amado hermano. El cristiano no tiene muchas mujeres y solamente tiene con la que se compromete. ¿Estamos o no? Fíjate cuántas mujeres hoy quisieran un boss. ¿Cuántos quisieran un boss? ¿No? Dice que no. Todos piensan en Moab. ¿Sí o no? Sería diferente la sociedad. Pero bajo la ley, vos pacta delante de los ancianos y dice con este hombre, ¿sabes qué? No te haces cargo tú, entonces cede el derecho, porque yo sí. ¿Qué corazón de vos? Es el corazón de Jesús. Dile, aunque tu padre, aunque tu madre te abandonen, dice el Señor, yo nunca lo haré. Yo le doy un aplauso a Jesús porque es el corazón de Jesús. No me importa de dónde vengas, yo te di linaje. Y entonces vos, ya un hombre entrado en edad, fíjate qué interesante, vio con misericordia y con un gran amor a Ruth. Cuando Noemí se entera, le dice a la muchacha, acércate y ponte en sus pies. Duerme en sus pies. No duermas de cucharita. Fíjate qué respeto, qué amor, qué cuidado de todo lo que nos enseña la Biblia. Hoy los muchachos primeramente se conocen íntimamente, después se embarcan con niños y luego lo piensan a ver si se van a casar. Mientras la Biblia le dice claramente, ponte en sus pies. Cuando vos se da cuenta de esta muchacha puesta a sus pies, la ve con compasión, ¿verdad? Y en ese momento, amado hermano, va a hablar con los ancianos y le dice, yo me haré cargo y su deuda de ella y de su suegra corren a mi cuenta. Y la cobija vos. Amado hermano, Cristo pagó tu precio y el mío en la cruz. Cuando estábamos endeudados, amado hermano, cuando tú y yo no teníamos con qué pagar nuestras faltas, y ese es algo que debes de entender. No fuéramos nada, amado hermano. Cristo, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, cada año nuevo que pasamos sin Dios, cometimos grandes atrocidades. Y Cristo lo pagó. Cristo pagó la deuda. Cristo en la cruz dijo, por ti. Y ese es el corazón de vos. Final de cuentas, vos, ¿verdad? Forma parte, al igual que Ruth, del linaje de David y de Jesucristo. Por eso viene la línea. Y cuando yo estaba viendo un rabino que estudió Mateo 1, dice, qué maravilloso. Cómo veo la genealogía de Jesús, de los ancestros. Porque el cristiano no actúa con la mente, debe actuar con el corazón, con compasión. Cada año que pasa, luego reflexiono y hablando con el Señor, me dijo, basta, les voy a dar un testimonio. Yo traía querella en mi deuda, sabes que esa persona me robó, me fue, de verdad se fue.
por tranza. Y yo me tuve que aguantar porque como pastor, y lo pude haber metido al bote, ustedes ni en qué quedase muerto. Y Dios me dijo, basta. El sacerdote tenía tatuada con 12 piedras cada tribu de Israel y las lleva en su pecho, porque el pecho significa que el cristiano actúa con el corazón y no con el cerebro. Y el verdadero cristiano actúa voluntariamente con el corazón por compasión a la gente. Y si tú no tienes compasión por la gente y sigues siendo una persona al cierre del 2025 mentalizada, viendo cómo vas a sacar provecho y cómo vas a salir, y no eres de las personas que puedes aflojar tu mano para dar más de lo que se te pide, entonces, amado hermano, Orfa está creciendo en ti y Ruth no. Tarde que temprano regresarás a Moab. Pero si formas el corazón de Ruth, y tu Dios es mi Dios, y tu pueblo es mi pueblo, permanecerás hasta que Cristo regrese por nosotros. Dale un aplauso al Señor. Ya no se trata de religión. No se trata de tradiciones. No se trata de cambiar el catolicismo y llegar cumplido porque es domingo y yo ya asistí. Ya te pusieron, les vamos a poner ahí su estrellita. Estrellita porque llegaste. Media estrellita porque llegaste tarde. Un piquito porque llegaste prácticamente a la bendición. O te conectaste. No, hermano. Lo debemos de hacer de corazón. Dios te bendice a donde tú estás. No te equivoques. Dios te bendice a donde tú estás. Solamente necesitas ser leal al Señor. Y Dios te bendecirá grandemente. Estamos terminando este año. Hoy es el último servicio del 2025 y por eso Dios nos dijo, enséñales Ruth. Muéstrales el corazón de esa muchacha que forma parte de mi linaje. Hazles ver que las actitudes valen mucho más que las creencias. Enséñales a que el futuro lo tengo en mis manos como lo tuvo el Señor con estas mujeres. Amén.